En nuestras primeras sesiones nos enfocamos principalmente en unos credos que son de la familia occidental. Nos enfocamos primero en qué es un credo, qué es una confesión, qué es un catecismo, y luego nos enfocamos en el nacimiento de la idea de un cuerpo de doctrina confesado por el pueblo cristiano. Vimos que nacieron los credos de las palabras interrogativas en el bautismo, y en el occidente la primera forma fue el antiguo credo romano. Y ese antiguo credo romano desarrolló en una familia de credos, que el más famoso de los cuales es el credo de los apóstoles. No desconocido en el oriente, sin embargo no fue un credo oriental, fue occidental. Y ahora vamos a enfocarnos en algunos credos que eran más orientales. Y sobre todo, pues, el famoso credo de Nicea, y luego el credo niceno, que no es la misma cosa. El credo, lo que llamamos el credo niceno, que realmente no es exactamente la mejor descripción, es el único credo verdaderamente ecuménico, porque fue promulgado por un concilio ecuménico y fue reconocido y es reconocido por las iglesias ortodoxas, por la Iglesia Católica Romana y no al mismo nivel, pero por muchos protestantes. Su historia, vamos a empezar con la historia de este credo niceno. Y la verdad tengo que advertirles que la historia es bastante compleja. Vamos a empezar hablando con algunos credos antiguos en el Oriente. Y por un lado, la historia en el Oriente es la misma que la historia en el Occidente, en sentido de que los credos nacieron por el mismo impulso de tener preguntas para los que iban a ser bautizados. Y por lo tanto, los credos en el Oriente también son trinitarios. ¿Se acuerdan de que en los bautismos en Roma le preguntaron, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo, y luego en el agua, y luego crees en el Hijo, y luego otra vez sumergido, y luego crees en el Espíritu Santo. Y esto viene de Mateo 28, donde Cristo dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este formato fue impuesto sobre toda la iglesia, entonces no es sorpresa que en el Oriente haya crecido la idea de un credo de la misma forma. El mismo bosquejo trinitario con un injerto más largo cristológico, por eso el segundo artículo es más largo. Entonces, crees en Dios Padre Todopoderoso, sí, y luego el injerto cristológico en la segunda sección, más largo, hablando de que nació bajo, por el Espíritu Santo, por la Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, etc. Tomaron los mismos pasos. Entonces, preguntas para los que iban a ser bautizados, resúmenes de la fe para preparar a los catecúmenos, y en tercer lugar, llegaron a ser declaraciones de fe. Pues al principio los credos no eran declaraciones, eran declaraciones, pero eran para interrogar, y luego fueron para preparar a los catecúmenos, y luego fueron declaraciones de fe que todo el pueblo podría decir al unísono. Por el otro lado, hay diferencias marcadas entre los credos occidentales y los credos orientales. Los credos orientales fueron más variados que los occidentales. El Oriente no tiene o no tenía ninguna sede comparable a Roma. Por lo tanto, no había la misma influencia centrada en el Oriente como en el Occidente. En el Occidente tenemos a Roma, y en Roma el antiguo credo romano llegó a ser el arquetipo de credo, y básicamente todos los credos occidentales eran variantes de ese credo padre de todos, podemos decir. En el Oriente no tenemos esa situación. En el Oriente tenemos varias sedes de importancia, pues Antioquía,
eventualmente Constantinopla, pero al principio Constantinopla ni existía como Constantinopla, Bizantio era, y Alejandría, Cesarea, Jerusalén. Entonces no había la centralización. Por lo tanto, los credos orientales eran más regionales. Al mismo tiempo, tienen unas tendencias, aunque son más variados que la familia de los credos relacionados con el antiguo credo romano, tienen algo en común. Tienden a exhibir una perspectiva un poco diferente que la perspectiva occidental. Tienden a exhibir una perspectiva más cósmica que los credos occidentales. En los credos occidentales tienden a fijarse en ¿qué? En los hechos. Dios es creador del cielo y de la tierra. Cristo, ¿qué hizo? Pues fue concebido por el Espíritu, nacido de la Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, resucitado. O sea, los hechos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Cristo? Y luego escuchamos en los credos orientales el lenguaje bastante elevado y cósmico, tratando de ubicar el evento salvífico no solamente en la carrera de Jesucristo, sino en el plan universal de la salvación. Déjame ver si hay un credo de Eusebio de Cesarea, y pueden ver, es un credo que él presentó en el concilio de Nicea para tratar de ser reivindicado y funcionó. Pero pueden escuchar lenguaje como que Dios es el creador de las cosas visibles e invisibles. También pueden escuchar frases como Dios de Dios, luz de luz, vida de vida. Entonces aquí este tipo de expresión no encuentras en el occidente. No están hablando en esos términos casi poéticos, cósmicos. Están hablando de qué pasó, qué hizo. Entonces los dos tipos de credos son teológicos, pero uno está más centrado en la carrera terrenal de Cristo, otros enfocados no solo en eso, sino también en todo el plan universal. Bien, tenemos que entender una cosa muy bien para entender el contexto histórico del credo de Nicea. El concilio de Nicea fue el primer concilio que se llama hoy en día ecuménico, y fue en 325. Tenemos que ubicarnos muy bien en la historia. Una cosa que tenemos que entender es quién era Ario y qué fue el arrianismo. Ario era un presbítero en Alejandría, en Egipto, y alrededor de 318 él causó un furor en la iglesia, una controversia que envolvió a la iglesia en controversia durante la mayor parte de un siglo. Él enseñaba que el Hijo, o el Logos, es una criatura. Primer punto de Arrio. O sea, estamos resumiendo. El Hijo, el Logos, es una criatura. Como criatura, el Hijo tuvo que tener un principio, porque las criaturas no son eternas en el pasado, tienen que iniciar. Y ellos tenían una frase, Arrio tenía una frase que decía, había un tiempo cuando él no había, hablando del Hijo. Entonces él tenía un inicio. El Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre, porque una criatura no puede tener verdadero conocimiento de Dios Padre.
Y cuarto punto, el Hijo era sujeto a cambiar y a pecar. Aunque, y esto es importante, aunque no pecó en realidad. Y no pecó en realidad por un ejercicio de su propia voluntad. Era sujeto a cambiar, sujeto a pecar, pero no lo hizo. Entonces pueden ver, y vamos a analizar las tendencias teológicas probablemente en el curso de teología sistemática, pero pueden ver qué tipo de salvación va a ofrecer un sistema arriano. Va a ofrecer un sistema de salvación por medio de ejercer tu propia voluntad, ¿no? Porque así hizo el Hijo. El Hijo no pecó, ¿por qué? Por fuerza, por ejercer su voluntad. Entonces, ¿cuál va a ser la predicación? ¿Cuál va a ser el mensaje para nosotros? Echen ganas. Y encontramos aquí que hay una confluencia entre el arrianismo y el legalismo, o sea, salvación por medio de seguir ley. Este esquema es una forma de adopcionismo, porque el hombre Jesucristo fue adoptado por Dios como su Hijo. Entonces, es mucho más allá, mucho arriba, superior a nosotros, pero no es Dios, es el Hijo adoptado de Dios. Luego, otro evento, tenemos esto en el área eclesiástico, y luego tenemos en el área político Constantino, que ganó poder del control del occidente en el año 3, si no me equivoco, 312, y luego control de todo el imperio en el año 324. Y lo que él hizo, Diocleciano, ¿se acuerdan que Diocleciano, lo vimos en el otro curso, perdón, fue el emperador que dividió el imperio en dos secciones con reglas para la sucesión de los emperadores, occidentales, orientales, y luego se jubiló. Y lo que causó fue una guerra civil entre cuatro pretendientes a los tronos, y eventualmente Constantino unificó otra vez todo el imperio bajo su mano. Entonces, él es un unificador. Entonces, él llega y él es por lo menos simpatizante. No se bautizó, ¿se acuerdan que no se bautizó hasta un poco antes de su muerte? Pero él se consideraba cristiano y él quería unificar. Un imperio unificado requiere una iglesia, una religión unificada, y el cristianismo era el mejor candidato. No quiero decir era solamente iba aprovechándose de la iglesia, no, o sea, él tenía simpatías, parece que verdaderas, con el cristianismo, y él se metía, pues demasiado se metía en asuntos de la iglesia, pero quería unificar. Pero también la ayudó para unificar. Claro, sí, o sea, tener una sola religión le ayudó muchísimo, pero él encontró la iglesia dividida entre arrianos y otros que tenían una perspectiva mucho más elevada de Jesucristo. Pero tenemos que recordar que nunca hubo un anuncio oficial de quién es Jesucristo. O sea, durante las persecuciones la iglesia estaba unida. Ahora, ya que disfrutan paz, empiezan a pelear entre sí. Entonces, ya tenemos otra situación y ya tienen el lujo, si podemos decir, de definir su fe más precisamente. Es un lujo por un lado, pero un peligro por otro lado, porque a veces los caminos que tomaron estaban muy torcidos. Para unificar la iglesia en el imperio, llamó un concilio general de obispos. Y para estas fechas los obispos dominaban la iglesia. ¿Se acuerdan del otro curso? En el principio, en la Biblia hay presbíteros, o presbíteroi en griego, y también diáconos. Diáconos o diácono. ¿Ok? Y
en el Nuevo Testamento, obispo es otra palabra, es episcopos, es otra palabra describiendo el mismo oficio que es presbíteros. En 110 tenemos la primera mención del obispo encima de los presbíteros y los diáconos. Entonces aquí Ignacio mencionó los obispos como arriba de, superior a ellos. Y luego en otro curso vimos por qué, o unas razones por las cuales el sistema episcopal, jerárquico o monárquico ya tomó fuerza, ya dominó la iglesia. Entonces, aquí en los 300 no hay duda. ¿Quién está a cargo de la iglesia? Los obispos. Entonces, por eso era conveniente tener un concilio de obispos general. Asistieron, no sabemos cuántos, pero hay diferentes números. Asistieron entre, el número más bajo es 220 obispos. El número más alto recordado o registrado en la época era como 300. Sin embargo, después se fijó el número 318. Y cuando leen en la historia de la iglesia de los 318, son los padres de Nicea, los obispos que asistieron allá. La mayoría, y vamos a encontrar esto en los concilios principalmente estaban en el oriente, o los concilios ecuménicos, digamos. Había cientos de sínodos y concilios, pero los ecuménicos, así llamados, estuvieron en el oriente. Y la mayoría de los obispos eran orientales. De hecho, el arrianismo es una corriente de pensamiento oriental, es de Alejandría. Y había un contingente importante del occidente, pero era la minoría. He leído diferentes ideas de cuántos eran, pero la minoría, pero importante. El obispo Nicolás de Mira estuvo allá. Lo conocemos hasta la fecha, Nicolás de Mira, le llamamos Santa Claus. Entonces aquí es el inicio era conocido por su gran generosidad. Entonces Santa Claus estuvo en el concilio de Nicea, Nicolás de Mira. Arrio y sus seguidores estaban presentes, así como una mayoría de anti-arrianos. Él era minoría, por supuesto. Un señor, un diácono, Atanasio estuvo ahí presente, tenía 25 años y él estaba ahí como el secretario del obispo de Alejandría, que se llamaba Alejandro. Entonces Alejandro de Alejandría. Y Alejandro de Alejandría era un anti-arriano. Y Atanasio es un hombre que tenemos que conocer muy bien porque él jugó un papel muy importante a través del resto de su vida y aún después por su pensamiento. Bien, el credo salió de este concilio, pero el problema aquí es que no tenemos actas de los procedimientos. Entonces toda la información que tenemos es posterior, aunque algo de la información es de algunos que asistieron, por ejemplo, Atanasio. Pero tenemos que recordar que todos son partisanos. O sea, no tenemos la historia, de hecho no existe historia neutral, pero tenemos los registros de algunos de los partisanos. Podemos tener una idea más o menos de lo que pasó. Eusebio no de Cesarea, pero otro Eusebio de Nicomedia, y él era arriano. Entonces él lanzó la primera granada podemos decir, y él ofreció una declaración de fe favorable a los arrianos. Y hay diferentes historias de lo que pasó. Algunos dicen que agarraron el papel y la rompieron la hoja en pedazos y así pues se rechazó su presentación. Pero
La asamblea rechazó sus ideas contundentemente. Si rompieron el papel o no, yo no sé, pero pueden ver la postura general de la asamblea no era favorable hacia los arrianos. Luego Eusebio de Cesarea, que no era un arriano, pero tenía una postura como punto medio. Él era moderado, algunos lo consideraban arriano. Él había sido excomulgado provisionalmente y él estaba tratando de restaurarse. Entonces él presentó un credo que fue aceptado y él fue restaurado. Luego el concilio formuló un credo usando como base un credo oriental, probablemente de la región de Palestina o de Siria. No inventaron de la nada, no empezaron a componer, agarraron uno de los credos circulando en el oriente y lo modificaron, lo adoptaron. Vamos a ver el texto, y en sus libros, desgraciadamente no incluí el texto del credo de Nicea. Incluí el texto del credo niceno, que se llama niceno, pero son dos cosas. Y acabo de entregarles una hoja que tiene la reconstrucción del credo de Nicea, porque no tenemos las actas, pero esto es lo que hemos podido reconstruir, no nosotros, pero los eruditos que han estudiado el asunto. Pueden ver aquí, vamos a ver el texto y analizarlo un poco. Podemos ver, otra vez es trinitariano. El primer artículo no tiene nada de sorpresa. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Nada sorprendente ahí, muy estándar. Ahora, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, y aquí podemos ver una cláusula injertada anti-arriana, como rompe el esquema, es decir, porque normalmente si estamos confesando la fe en una forma poética, fluida, no decimos, o sea, y lo que quiero decir es, entonces aquí podemos ver una cláusula injertada, es decir, de la sustancia del Padre, y vamos a conocer una palabra muy bien, de la ousia del Padre. De la ousia. Esta es una palabra griega transliterada, de la ousia. La sustancia en latín dicen substantia, en griego es ousia. De la ousia del Padre, de la misma esencia del Padre. Y luego, todas estas cláusulas, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, redundante, ¿no? Pero ahí está, sí, están ahí, enfatizando quién es Jesucristo. Y luego, engendrado, no hecho. Entonces, otra vez, si no captaron la idea, aquí está. No tiene principio y él fue engendrado, no hecho. Y luego, consubstancial al Padre. Y aquí tenemos una palabra que va a jugar un papel importantísimo en la historia de esta controversia. Ousia, y si ponemos un prefijo, homo quiere decir mismo, ousia, y es la palabra que encontramos aquí, aunque es masculino. Entonces es homo, ousios, con el Padre. Esa es la palabra griega transliterada en letras latinas. Homo ousios, con el Padre. Y luego, ¿qué más? Mediante el cual todas las cosas fueron hechas.
tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces es creador también, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aquí de la carrera de Jesús en la tierra no tenemos mucha información, ¿no? O sea, este credo no menciona a Poncio Pilato, no menciona que fue sepultado, o sea, ni siquiera crucificado, ¿no? Sufrió. Entonces aquí no hay énfasis en lo que hizo. Esto se toma como algo ya conocido. Entonces están enfocándose en quién es Jesucristo. Y aquí pueden escuchar frase tras frase anti-arriana. Y luego al final, y pueden ver ahí abajo, hay unas anatemas. Anatema. Un anatema es una condenación. Cuando dicen que sea anatema es que sean condenados. ¿Okay? Aquí tenemos anatemas. Y aquí lo que hicieron fue tomaron de los escritos de Arrio algunas de sus frases, sus lemas, y contradijeron exactamente, o sea, esas frases. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra usia, sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. Entonces, no puede quedar más claro, ¿no? Pues aquí, algunos que dicen, y ahí están presentes, Nicodemo, más bien no Nicodemo, digo Eusebio de Nicomedia, Arrio y otros de los arrianos. Entonces, luego el emperador estuvo presente, participó en los debates, pero no pudo votar, porque no es obispo. Y después de escuchar este credo, el emperador expresó su opinión, y su opinión era una amenaza para quienes no estuvieran de acuerdo con ese documento. Entonces les convenía, pero mucho, firmar ese documento. Y todos menos Arrio y dos seguidores más fieles firmaron el documento. Algunos de los cuales en una forma no honesta. Por ejemplo, Eusebio de Nicomedia, él firmó el documento. Y hay una tradición que cuando Arrio estaba saliendo de la asamblea, él gritó a Eusebio diciendo: tú firmaste simplemente para no entrar, no ser exiliado, pero yo predijo que dentro de un año también vas a ser exiliado. Los tres que no firmaron, Arrio y sus dos compañeros, fueron depuestos de sus sedes. Él era presbítero, no era obispo, pero eran depuestos, y Arrio fue exiliado. Y su profecía en cuanto a Eusebio de Nicomedia se cumplió. Dentro del año él también fue exiliado. Entonces, aparentemente, con el credo de Nicea, con este primer concilio de Nicea, el arrianismo fue derrotado definitivamente. Pero Nicea realmente resultó ser solamente la primera batalla en una guerra que duró básicamente la gran parte del resto de ese siglo. Vamos a ver algunas consecuencias, algunas secuelas del concilio de Nicea. Curiosamente, el impacto del credo fue, de lo que podemos ver de los escritos del tiempo y las prácticas del tiempo, el impacto del credo
fue casi nulo. No se menciona otra vez durante los próximos 30 años. Casi. Hay algunas menciones, pero muy escasas, muy pocas menciones. Aparentemente lo que la gente hizo fue, Nicea sirvió su propósito. Derrotó a los arrianos. Ya vamos a regresar a la vida. En el occidente vamos a seguir confesando la fe con lo que llamamos nosotros el antiguo credo romano. En el oriente estamos felices de la vida con nuestros credos regionales. Vamos a seguir confesando la fe con esos credos. Algo que mencionó, regresando al texto, el tercer artículo que dice, tiene el Espíritu Santo. No amplifica nada, simplemente hay. Espíritu Santo existe y hasta ahí. Ok, ahora, la historia, regresando a la historia. La diferencia aquí, este credo es diferente que todos los otros credos. Todos los otros credos habían sido credos para el pueblo. Este credo, por primera vez, es credo para los obispos. Es credo para los teólogos. Y por eso es una categoría aparte. Y es primero de muchísimos credos que iban a producir en los próximos siglos. Sin embargo, no agarró fuerza entre el pueblo. Y si lo leemos, realmente es torpe para confesar en público. O sea, para alguien que está siendo bautizado, vamos a decir, ¿crees en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre? O sea, no es fluido, no se presta para un uso litúrgico, es para los teólogos. Sirvió su propósito, derrotó el arrianismo y ahí quedó. Pero, desde Nicea hasta el concilio de Constantinopla, en 381, la controversia seguía entre los arrianos y ahora los anti-arrianos, podemos llamarlos nicenos. Los que están de acuerdo con Nicea, los nicenos, y también es un poco torpe, pero se usa en la literatura, podemos llamarlos los homoousianos. Los homoousianos, los que declaran que el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Los niceos, los anti-arrianos y los homoousianos es el mismo grupo. Y la controversia seguía. Arrio regresó a Constantinopla en 334, 9 años después del concilio. Y él convenció a Constantino, el emperador, que lo restaurara. Y él presentó, y tenemos su credo. Él hizo un credo, una declaración de fe. Y si lees ese credo, dices, pues a lo mejor. Él evitó algunas de sus ideas más radicales y él trataba de conformarse más a la fe nicena. Aunque por supuesto no declaró que Dios o el Hijo es homoousios con el Padre. Y Constantino, ¿qué buscaba? Buscaba unidad. Y pues no le conviene tener ahí esa herida sangrando en su imperio y ese conflicto. Entonces él estaba dispuesto a restaurarlo. Pero lástima por Arrio, un día antes de su restauración lo encontraron muerto en un baño público. No hay mención de nada fuera de lugar, murió, pero un día antes de su restauración. Atanasio fue electo obispo de Alejandría en 328. Nuestro amigo, el diácono Atanasio, jovencito, pues ya es un señor, ya maduro, y él fue electo obispo de Alejandría. Y fue exiliado luego, entonces eso es en 328, y fue exiliado por primera vez, porque Atanasio fue exiliado, restaurado, dependiendo si la ola
de favor iba hacia Nicea o iba hacia Arrio. Entonces fue exiliado por primera vez en 335. Hubo mucha controversia acerca de esta palabra homoousia y casi nadie de ningún partido quería utilizarla. Entonces, aún los nicenos no estaban muy contentos con la palabra homoousia. ¿Por qué? Dos o tres dificultades. Una dificultad es su historia un poco manchada, porque algunos que utilizaban esa palabra eran los gnósticos. A ellos les gustaba usar esa palabra. Entonces, pues tenía una historia manchada por la herejía de los gnósticos. Otro problema es que es un poco vago para nosotros. Si yo les pregunto, ¿qué quiere decir esencia? A lo mejor saldríamos con varias definiciones de lo que es esencia. Si yo les preguntara, ¿qué es sustancia? Pues yo creo que nos costaría trabajo definir qué es y probablemente saldríamos con diferentes ideas. Entonces, es una palabra que en su uso original, o en esa época, tenía como 4 diferentes definiciones. Otra dificultad es que estamos hablando de una situación con 2 idiomas, griego y latín. Y los 2 idiomas eran conocidos en las 2 partes del imperio. El griego era conocido en el occidente y el latín quizás menos, pero también en el oriente. Entonces, tenemos la palabra ousia. Hay otra palabra, hipóstasis. Y esta palabra en el occidente quiere decir lo mismo. O sea, en el occidente ellos tomaban estas 2 palabras griegas como iguales, como sinónimos. Y también, a veces en el oriente también, o sea, era posible hablar de hipóstasis, hipóstasis, o sea, hipóstasis, como queriendo decir esencia, identidad, sustancia. Entonces, vamos a encontrar un problema más adelante con esta confusión. Y la oposición de muchos de los nicenos a esta palabra es que no es bíblica. Y al principio ellos querían hacer una declaración de fe con puras frases bíblicas. Pero encontraron un problema porque encontraron que cualquier frase bíblica que utilizaban, los arrianos podían distorsionarla para apoyar su postura. Entonces tuvieron que salir de frases bíblicas, agarrar una frase no muy aceptable. Sin embargo, era lo mejor que podrían hacer en el momento, porque al escuchar ousia, al escuchar homoousia, los arrianos pues mostraron su bandera y dijeron para nada. Entonces ahí sirvió para pintar la raya y distinguir entre los nicenos y los arrianos. Durante estas décadas de controversia, podemos distinguir 4 posturas. Y todas las posturas tienen nombres difíciles, raras. Tenemos los nicenos, que ya mencioné. Pues los nicenos son los homoousianos. Aunque Atanasio no utilizaba esa palabra. No entiendo por qué el hipóstasis en el oriente, ¿qué significa? Pues vamos a ver más adelante. A lo mejor les doy la pista. Hipóstasis, algunos, como Orígenes y otros, estaban hablando de 3 hipóstasis. Entonces Dios es una ousia y 3 hipóstasis. Y luego yo soy latín, digamos, y yo estoy escuchando a esos orientales hablar de
3 hipóstasis, y yo estoy escuchando ¿qué? 3 dioses, estoy escuchando triteísmo. Entonces ahí está el problema. Entonces vamos a ver más adelante cómo llegaron a definir esas palabras, pero gracias por aclarar, ahí estuvo el problema. Falta de entendimiento por la dificultad del idioma y diferente uso de la palabra. Luego había un grupo de homoiusianos, a veces se encuentran esta palabra, yo estoy no siguiendo quizás la costumbre, pero a veces ponen aquí en lugar de i, pero en griego es una iota y estoy tratando de quedarme un poco con el griego. Entonces los homoiusianos, entonces homo quiere decir mismo, homoi quiere decir igual, semejante, parecido. Entonces es una pequeña diferencia aquí, pero una diferencia, o sea, de una iota, pero esta iota causó mucha controversia. Otro grupo, y este grupo era un grupo, ya mencioné a Eusebio de Cesarea, y a veces escuchamos de los eusebianos. También podemos llamarlos los, déjenme ver cómo sale déjenme ver cómo hacerlo un grupo, homoianos. Porque la palabra homoios quiere decir semejante, o sea, viene de aquí, es la misma palabra, homoi. Pero estos están diciendo similar en esencia. Y estos están diciendo simplemente, son similares. Entonces es mucho más débil esta declaración que esta declaración. Y esta declaración es menos fuerte que esta. Entonces vamos, esta es la cristología más elevada. Esencialmente, pues mismo que el Padre. Aquí, esencialmente semejante al Padre. Y aquí se parecen. Hay algo de similitud entre ellos. Y obviamente esta postura es muy vaga. Y muchos podrían decir, pues claro. Y hasta estos podrían decir, sí, claro, pero es mucho más. ¿Okay? Y luego otro grupo, y estos son los arianos en sí. El grupo más radical que fue derrotado en Nicea son los anomoianos. Y estos son los arianos verdaderos. Y esto quiere decir, niega, entonces es que son diferentes, es decir, que no son similares. Anomoios, anomoianos. Ok, entonces esto es complicado, ¿no? Casi se puede decir que es como, que lo ven como profeta. A Ario como profeta, no tanto como profeta, pero como teólogo muy lógico. No, que ven a Cristo casi como profeta. ¿No? Sí, claro, o sea, Cristo como profeta, sí, básicamente, porque es una criatura adoptado por Dios para no pecar, pero realmente pues no es divino, o sea, obviamente no es divino, es diferente a Dios, ¿okay? Sí, entonces tiene más en común con nosotros como criaturas. Entonces, estas son las 4 posturas. En general, el occidente sospechaba y a veces acusaba al oriente de tener simpatías arrianas, porque había muchos eusebianos, había muchos homoianos, que es muy vago, y los arrianos a veces podrían, está bien, yo puedo decir eso, entonces podrían esconderse ahí con una palabra vaga. Entonces en el occidente sospechaban y acusaban a los orientales de tener simpatías arrianas,
Mientras que en el Oriente sospechaban y acusaban al Occidente de tener simpatías monarquianistas. Monarquianismo, ¿cómo suena? Es decir que pues Dios es rey. Y una forma de monarquianismo es sabellianismo, que es una forma de modalismo. Ok, vamos a explicar algo de eso. Modalismo, la idea es que hay una sola usia, una sola sustancia que se presenta de diferentes modos. Se presenta a veces el mismo monarca, a veces este monarca, este rey, se presenta como padre, como máscara de padre casi, papel de padre, a veces como papel de hijo, a veces papel de Espíritu Santo. Entonces aquí el Occidente está diciendo al Oriente, están poniendo mucha diferencia entre las personas, están llegando a decir que no son similares. Y los orientales están viendo a los occidentales y están diciendo, ustedes están aplastando las diferencias, están ignorando las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes están haciéndolos no solamente iguales, sino la misma persona. Entonces es un tipo de unitarianismo, o sea, un solo Dios con básicamente una sola persona que se presente con diferentes fachadas. Entonces, eran las sospechas, eran las acusaciones entre Oriente y Occidente. Es decir, para decirlo en palabras más sencillas, es decir, que el Occidente enfatizaba la unidad de Dios y el Oriente enfatizaba las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 359, el emperador Constancio, el papá de Constantino se llamaba Constancio Cloro y uno de sus hijos se llamaba Constancio. Para esta fecha ya Constantino está muerto. Desgraciadamente hubo un masacre de los medio hermanos de Constantino y tres hijos de Constantino quedaron como coemperadores. Empezaron a pelear entre sí. Eventualmente Constancio llegó a ser el emperador romano gobernando todo el imperio. Constancio tenía simpatías homoianos, eusebianos. ¿Por qué? Pues a lo mejor por convicción religiosa, pero también quería unificar. Él unificó otra vez. Quería unificar a la iglesia, siguen peleando sobre iotas, y a lo mejor le pareció ridículo, y le pareció también peligroso. Entonces, pues él agarró un punto medio, o sea, ¿quién no puede decir, quién no puede afirmar que el Padre y el Hijo se parecen? ¿Quién no? O sea, según estos, pues, es algo que todos pueden afirmar. Los arianos podrían afirmar, los homoousianos podrían decir que sí, por lo menos son similares. Entonces, en 359, el emperador forzó que los obispos firmaran un credo homoiano, lo cual fue ratificado en un concilio general en 360 en Constantinopla. Ese credo prohibió el uso de la palabra usias. Prohibió. Entonces, este concilio y este credo ya derrotó Nicea. Entonces, aquí podemos ver que Nicea parecía ser la derrota final, definitiva del arrianismo. Y ahora podemos ver que este credo en 360 y este concilio general fue la derrota aparentemente definitiva de la fe de Nicea y el credo
de Nicea. Pero tampoco. La batalla seguía. Durante los siguientes 20 años, los sucesos teológicos y los sucesos políticos conspiraron para restaurar una vez más la fe nicena. Y una cosa que podemos ver es la sucesión de los emperadores. Constancio, hijo de Constantino, apoyó a los arrianos, por lo menos a los homoianos, los eusebios. Juliano, primo de Constantino, que sobrevivió el masacre de los parientes de Constantino, él no estaba muy dispuesto a... Él iba con la corriente cristiana, pero en su corazón no era cristiano, porque estos cristianos habían matado a su papá. Entonces no estaba nada feliz con los cristianos. Entonces Juliano, él llegó a ser, después de Constancio, él llegó a ser el emperador, y lo llamamos Juliano el apóstata, porque él quería revivir el paganismo antiguo. Y el pueblo no lo tomaba muy en serio, pero él sí. O sea, ofreciendo sacrificios a los dioses antiguos, reviviendo el sacerdocio pagano y yendo en contra de la iglesia. Entonces la iglesia otra vez, por un lapso de tiempo, estaba otra vez teniendo que enfrentarse con una persecución. Entonces ya como el debate interno ya abatió un poquito. Luego siguió Joviano. Joviano era niceno. Entonces, perfecto, otra vez un emperador niceno, pero él gobernó, él reinó un solo año. Él estaba en proceso de revivir la fe nicena, pero murió. Valentino en el occidente y Valentio en el oriente. Valentino era niceno en el occidente, y el occidente tendía a ser nicena. Y su hermano era eusebiano, un homoiano, Valentio en el oriente. Luego, Graciano en el occidente y Teodosio en el oriente, los dos eran nicenos. Y Teodosio luego convocó un concilio oriental en Constantinopla en 381 para ratificar la fe de Nicea. Teodosio. Entonces, ya los dos emperadores nicenos, ya el oriental quiere ratificar. Él llama un concilio meramente regional, occidental. El anterior concilio, que había promulgado el omainismo y había prohibido la palabra usias, fue general, había representantes de Oriente y Occidente. Este concilio de Constantinopla 381 fue regional, y ahí ratificaron la fe de Nicea. En general, el occidente era niceno. Esto es irónico, porque Nicea está en el oriente. Fue un documento producido principalmente por obispos orientales, pero en el occidente ellos fueron los nicenos. Mientras que la confusión reinaba en el oriente. Este debate principalmente es un debate, una controversia oriental. Y había mucha simpatía arriana, pero luego empezaron a unificarse. Atanasio promovió más unidad entre los los homousianos y los homoiusianos, porque cuando empezaron a platicar entre sí, se dieron cuenta de que estaban diciendo básicamente lo mismo. Entonces no había tanta controversia. Entonces un frente más unido aquí, y
contra los omoyanos y, por supuesto, los anomoanos. Y ahora bien, estamos llegando al concilio de Constantinopla. Dos otras controversias, entonces ya por fin, Nicea triunfa en el concilio de Constantinopla. Y vamos a tomar un descanso y luego regresar y hablar de los procedimientos de ese concilio. En algunos credos que eran más orientales. Y sobre todo, pues, el famoso credo de Nicea y luego el credo niceno, que no es la misma cosa. El credo, lo que llamamos el credo niceno, que realmente no es exactamente la mejor descripción, es el único credo verdaderamente ecuménico, porque fue promulgado por un concilio ecuménico y fue reconocido y es reconocido por las iglesias ortodoxas, por la Iglesia Católica Romana y no al mismo nivel, pero por muchos protestantes. Su historia, vamos a empezar con la historia de este credo niceno, y la verdad tengo que advertirles que la historia es bastante compleja. Vamos a empezar hablando con algunos credos antiguos en el Oriente. Y por un lado, la historia en el Oriente es la misma que la historia en el Occidente, en sentido de que los credos nacieron por el mismo impulso de tener preguntas para los que iban a ser bautizados. Y por lo tanto, los credos en el Oriente también son trinitarios. ¿Se acuerdan de que en los bautismos en Roma le preguntaron, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo, y luego en el agua, y luego crees en el Hijo, y luego otra vez sumergido, y luego crees en el Espíritu Santo. Y esto viene de Mateo 28, donde Cristo dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este formato fue impuesto sobre toda la iglesia, entonces no es sorpresa que en el Oriente haya crecido la idea de un credo de la misma forma. El mismo bosquejo trinitario con un injerto más largo cristológico, por eso el segundo artículo es más largo. Entonces, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí. Y luego el injerto cristológico en la segunda sección, más largo, hablando de que nació bajo, por el Espíritu Santo, por la Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, etc. Tomaron los mismos pasos. Y básicamente todos los credos occidentales eran variantes de ese credo padre de todos, podemos decir. En el Oriente no tenemos esa situación. En el Oriente tenemos varias sedes de importancia, pues Antioquía, eventualmente Constantinopla, pero al principio Constantinopla ni existía como Constantinopla, Bizantio era, y Alejandría, Cesarea, Jerusalén. Entonces no había la centralización. Por lo tanto, los credos orientales eran más regionales. Al mismo tiempo, tienen unas tendencias, aunque son más variados que la familia de los credos relacionados con el antiguo credo romano, tienen algo en común. Tienden a exhibir una perspectiva un poco diferente que la perspectiva occidental. Tienden a exhibir una perspectiva más cósmica que los credos occidentales. En nuestras primeras sesiones nos enfocamos principalmente en unos credos que son de la familia occidental. Nos enfocamos primero en qué es un credo, qué es una confesión, qué es un catecismo, y luego nos enfocamos en el nacimiento de la idea de un cuerpo de doctrina confesado por el pueblo cristiano. Vimos que nacieron los credos de las palabras interrogativas en el bautismo. Y en el occidente la primera forma fue el antiguo credo romano.
Y ese antiguo credo romano desarrolló en una familia de credos, que el más famoso de los cuales es el credo de los apóstoles. No desconocido en el Oriente, sin embargo, no fue un credo oriental, fue occidental. Y ahora vamos a enfocar nuestras preguntas para los que iban a ser bautizados, resúmenes de la fe para preparar a los catecúmenos, y en tercer lugar, llegaron a ser declaraciones de fe. Pues al principio los credos no eran declaraciones, eran declaraciones, pero eran para interrogar, y luego fueron para preparar a los catecúmenos, y luego fueron declaraciones de fe que todo el pueblo podría decir al unísono. Por el otro lado, hay diferencias marcadas entre los credos occidentales y los credos orientales. Los credos orientales fueron más variados que los occidentales. El Oriente no tiene o no tenía ninguna sede comparable a Roma. Por lo tanto, no había la misma influencia centrada en el Oriente como en el Occidente. En el Occidente tenemos a Roma, y en Roma el antiguo credo romano llegó a ser el arquetipo de credo.